Documento que representa ni más ni menos que el programa del próximo gobierno municipal en Gijón, el programa del Partido Popular de Gijón. Y lo vamos a hacer hoy en una presentación con líneas generales porque a lo largo de los próximos días queremos desarrollarlo específicamente por sectores y por áreas municipales, es decir, un día lo haremos de urbanismo, otro día de salud, otro día de medio ambiente, para que se conozcan no solo las líneas generales, sino específicamente todo lo que forma parte de nuestro programa electoral. Y para comenzar, me gustaría decir las líneas generales, tal y como lo venía comentando, de nuestro programa, del programa de gobierno del Partido Popular, que nos marcamos como objetivo el que sea un programa realista y un programa que tenga unos objetivos muy claros, como son la lucha contra el desempleo, reactivar la economía de nuestra ciudad y concluir las infraestructuras pendientes, que son muchas y que han dejado los distintos gobiernos socialistas en Gijón. Medidas generales también y un proyecto de futuro, que ante una situación de crisis como la que vive nuestra ciudad, pretende fundamentalmente adelgazar la administración local y un programa básico de austeridad de acuerdo con las necesidades, repito, de nuestra ciudad, de la crisis que vivimos y de la misma crisis que están afrontando los ciudadanos. Me planteo, si soy alcaldesa de Gijón, un máximo de 2 mandatos. Es mi compromiso que cumpliré si tengo, repito, el honor de ser alcaldesa de Gijón a partir del 22 de mayo. Para mi equipo de gobierno, para el gobierno municipal del Partido Popular, propongo, y además adquirimos este compromiso ya con ustedes, un código ético de conducta del gobierno municipal. Estableceremos un presupuesto base cero a partir del presupuesto del año 2012. Es decir, dentro de nuestro primer cometido en la redacción de lo que es el presupuesto municipal para el año 2012, establecemos un presupuesto base cero. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no iremos acumulando presupuesto tras presupuesto como hacen los diferentes gobiernos socialistas, que acarrean los mismos vicios y defectos, sino que partiremos de un presupuesto nuestro, de acuerdo a las necesidades de nuestra ciudad, de acuerdo al modelo proyectado dentro del programa electoral del Partido Popular. Para las empresas municipales es fundamental acometer reformas, no solo la buena gestión, sino tenemos y queremos hacer una reorganización. ¿Y en qué consiste esa reorganización? Comenzaremos a hacerlo por las empresas municipales vinculadas al medio ambiente. Y me estoy refiriendo a la fusión de 3 empresas municipales, Empresa Municipal de Aguas, Emulsa y Jardín Botánico, en una sola, que pasará a denominarse EMMA, Empresa Municipal de Medio Ambiente. Disminuiremos sustancialmente el número de puestos de libre designación, puestos de dirección, que acaparan el mayor porcentaje de los sueldos, y en gran medida sabéis que ha sido un lastre en los últimos años, y haremos desaparecer la profesionalización de esos cargos de dirección, sabéis, y poco hay que explicar, en el sentido de que hasta ahora estos puestos de dirección en las empresas municipales venían a ser el retiro dorado de muchos socialistas asturianos. Acabaremos con eso y realizaremos y llevaremos a cabo la buena gestión a través de profesionales. Por tanto, mejorar la gestión, contención del gasto público, austeridad, equilibrio financiero y disminuir la deuda pública. Nos comprometemos a reducir en un cuarto, en 4 años de gobierno municipal, en un cuarto la deuda actual, que es de 178 millones de euros. Hemos hablado en las últimas semanas, en la misma línea que lo hacía la Sindicatura de Cuentas, de un gran problema que tiene nuestra ciudad, que es la contratación, un fracaso estrepitoso del candidato a la alcaldía del Partido Socialista, que ha sido concejal de Hacienda y de contratación hasta ahora. Sacar a concurso público todos los contratos que se realicen en el Ayuntamiento de Gijón y no fraccionarlos fraudulentamente como se ha venido haciendo. Por lo tanto, máxima transparencia y publicidad a través de un órgano centralizado de contratación, idea que transmitió el Partido Popular de Gijón y que fue copiada inmediatamente
por Santiago Martínez Argüelles, que hasta ahora, en estos años de responsabilidad de gobierno, no lo ha hecho. Crearemos una concejalía de salud, lo hemos venido diciendo a lo largo de mucho tiempo. Es necesario abordar el tema de salud dentro de las competencias que tiene la administración local. Una concejalía de salud con muchísimos apartados, donde haya un servicio de urgencias municipal en Gijón, donde haya un servicio de urgencias social y donde también llevaremos un plan municipal de drogas. Un auditorio, palacio de congresos, en la zona que quede soterrada por las vías, cuando por fin concluyan estas infraestructuras. La ciudad de los niños, en la hería del Piles, y un programa de empleo y desarrollo económico importante, potente, que disminuya el número de desempleados en Gijón, que luche por tanto contra el desempleo. Ayudas directas a la contratación, a las empresas y a los autónomos. Un plan de formación para el empleo a la carta, según las necesidades de nuestra ciudad. Sacar a concurso público los cursos de formación. Crear un Consejo Municipal de Empleo que realice una auditoría y un control de todo esto que estamos diciendo, de los cursos de formación, de acuerdo a las necesidades de nuestra ciudad. Disminuir los impuestos, santo y seña del Partido Popular a nivel nacional, a nivel autonómico y también a nivel local. Disminuir los impuestos y realizar todas las bonificaciones que nos permita la ley de haciendas locales. Proporcionar suelo industrial a nuestra ciudad cuando se necesite. Lo primero, las personas en materia de asuntos sociales, programas de ayuda a domicilio, del voluntariado, viviendas adaptadas, programa con vecino, ciudad accesible. Para nuestros mayores y discapacitados estableceremos un sistema de catering a domicilio, un sistema de lavandería a domicilio, terapias asistidas por animales, paralimpiadas municipales. En medio ambiente, concluir el plan de saneamiento integral pendiente desde el año 1991 y por el cual vamos a tener una sanción de la Unión Europea a nuestra ciudad por haberlo incumplido tras tantos gobiernos socialistas en nuestra ciudad que, repito, nos dejan inconcluso el plan de saneamiento integral y una sanción de la Unión Europea. Un plan integral de movilidad para nuestra ciudad, transporte público, líneas actuales potenciadas y además líneas interconectadas. Llevaremos el servicio público, el transporte, a los polígonos industriales. El servicio búho los fines de semana se verá incrementado. Transporte público a la zona rural. Seguridad ciudadana, estableciendo la figura del agente de proximidad para que los ciudadanos, vecinos, comerciantes se sientan más seguros, y allá donde se ha implantado en otras ciudades ha sido un auténtico éxito. ¿Qué más cosas puedo decir? Yo creo que en líneas generales y a expensas de que configuremos sector a sector y área tras área cuál es nuestro programa, yo creo que en líneas generales he definido lo que va a ser un gobierno del Partido Popular. Y ahora quiero que algunos de mis compañeros definan también esas líneas en apartados concretos, como es, por ejemplo, el área económica. Jorge Ruiz. Hola, buenos días. Hablando de política económica, como decía Pilar, nuestro objetivo es que Gijón se convierta en el auténtico motor económico de esta región, y creemos que para ello es imprescindible incentivar y fomentar la reactivación económica de esta ciudad. En materia de política fiscal, dentro de las competencias que tienen atribuidas los ayuntamientos, creemos que hay muchas cosas que se pueden hacer. Sabéis que uno de los principios fundamentales de la política económica y fiscal del Partido Popular pasa por la rebaja de impuestos. Entendemos que en tiempos de crisis como los que son actualmente se debe aliviar el bolsillo de los ciudadanos y no exprimirlo, como se viene haciendo desde los gobiernos socialistas, de manera que la gente tenga más dinero, que le permita ahorrar, que le permita invertir y que le permita consumir. Todas esas medidas van a incentivar la actividad económica y van a terminar generando empleo, necesariamente.